Saludos mis hermanos amigos, sean bienvenidos a un estudio más sobre el tema la doctrina bíblica. El día de hoy estaremos compartiendo los efectos de estudiar sistemáticamente las doctrinas bíblicas en el creyente y en la iglesia. Es inevitable, mi querido hermano, que cuando comienza a estudiar las doctrinas bíblicas de manera sistemática o está tomando por primera vez un curso de teología sistemática, va a verse cuestionado mucho de sus creencias, muchas de sus concepciones doctrinales van a verse cuestionadas, otras van a verse modificadas, otras refinadas y otras enriquecidas y fortalecidas. Este es el efecto del estudio de la Biblia, del estudio bíblico, ordenado, serio, esforzado. Por tanto, es de extrema importancia que toda persona que empiece a estudiar sistemáticamente las doctrinas bíblicas resuelva en su corazón firmemente desechar todo aquello que no sea conforme al estudio de la palabra de Dios, al estudio completo de la Biblia. Desechamos como falso, desechamos como incompleto todos los conceptos que hasta aquí hemos tenido, que no se ajustan a la verdad de la Biblia. Otra cosa importante que podemos lograr con el estudio de la doctrina bíblica es poder discernir, poder diferenciar entre lo que es una doctrina bíblica fundamental, una doctrina bíblica no fundamental, de lo que es una posición doctrinal o interpretativa de una iglesia o denominación, de lo que es una costumbre o tradición religiosa o eclesiástica de una determinada denominación y de lo que es realmente una herejía. Y vamos a hacer un recuento brevemente de estos puntos. Primero, ¿qué son las doctrinas fundamentales o esenciales? Hemos dicho que son aquellas enseñanzas que sustentan y definen nuestra fe cristiana y esencialmente están relacionados con el conocimiento de Dios y del plan de salvación. El apóstol Pablo en Efesios 2:20 lo llama de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si la persona o si una persona no conoce estas doctrinas fundamentales o las niega o rechaza, simplemente no puede ser salvo ni puede llamarse cristiano. Por ejemplo, la doctrina, la enseñanza de que la salvación es únicamente por fe en la persona y obra de Jesucristo. No se puede ser cristiano si es que uno no sabe y acepta de que la única manera de poder obtener salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Otra doctrina fundamental es la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo para hacerse hombre. Si alguien no cree que Jesucristo, Dios mismo, se encarnó, se hizo hombre para venir a salvarnos, no puede ser salvo, ni puede llamarse cristiano. La encarnación de Cristo desde el principio fue una doctrina esencial, tanto que el apóstol Juan, en 1 Juan 4, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Tan esencial es que prácticamente define nuestra naturaleza como cristianos, como hijos de Dios. Otra doctrina importantísima, fundamental, base, es la resurrección de Cristo. No se puede ser cristiano si uno no cree que Cristo resucitó y que nosotros un día resucitaremos. Por eso, en 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Tan importante será la doctrina, la enseñanza de la resurrección de Cristo, tan básico que si la quitamos del cristianismo, no tiene sustento en sí la doctrina cristiana. Otra doctrina fundamental es que todos los seres humanos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres estamos condenados al infierno. Por tanto, todos necesitamos la salvación que es a través de Cristo. Y una doctrina más, un ejemplo más. La Biblia es la única fuente de revelación de Dios a la humanidad. No hay otra fuente de revelación sino únicamente la Biblia o las Escrituras. Bien, estas doctrinas fundamentales son la base de la unidad de las diferentes iglesias evangélicas y protestantes.
¿Y en qué se caracteriza esa unidad? En las doctrinas fundamentales. A pesar de toda diferencia que pueda haber en cuanto a ciertas posiciones doctrinales que podamos tener, o a costumbres o tradiciones eclesiásticas que caracterizan a cada confesión cristiana diferente. Pero hay algo que nos une y hay algo que nos hace hermanos, son las doctrinas fundamentales, ¿sí? En nuestro medio tenemos diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, presbiterianos, reformados, etc. Todas tenemos algo en común. Las doctrinas fundamentales son los que nos unen, son los que nos hacen uno. Estas doctrinas fundamentales también podemos decir que hacen la diferencia entre la verdad y el error. Son motivo de discrepancia con los que están en error, con los que llevan una doctrina falsa. Por ejemplo, la salvación es únicamente por fe, que dice la religión tradicional. Sí, necesitan la fe, pero fuera de nuestra iglesia, la iglesia católica, no hay salvación. Y cualquiera que diga eso es un error. Si una iglesia evangélica se levanta y dice, fuera de esta iglesia evangélica no hay salvación, es un error. La salvación no está en la iglesia, está en Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Entonces son doctrinas fundamentales, básicas, que nos unen a los creyentes verdaderos, pero también marcan la diferencia con aquellos que están en el error. Vemos cómo la doctrina fundamental hace la clara diferencia entre el error y la verdad. Estas doctrinas fundamentales son el blanco principal de ataque de Satanás, pues va contra el mismo corazón del Evangelio, de nuestra fe, y arrastran a los creyentes a la herejía, a la apostasía, y atraen a muchos al error y a la muerte espiritual. Por tanto, es necesario estar preparados en todo lo que es el conocimiento de las doctrinas fundamentales. ¿Cuál es la trascendencia de las doctrinas fundamentales? Son tan esenciales y fundamentales para nuestra fe que a lo largo de la historia la Iglesia ha dado su vida por guardar, defender las bases doctrinales de nuestra fe. Tanto es así que leemos en Judas, la carta de Judas, versículo 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. A que contendáis ardientemente por la fe, por estas doctrinas, por estos fundamentos de fe. Apocalipsis 6:9 menciona lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Estas doctrinas fundamentales han sido causa de contender, de luchar, pero también dar la vida por la palabra, por la doctrina. Ahora, las doctrinas no esenciales o no fundamentales son las que tienen que ver con nuestra ética, moral, buen testimonio. Estas edifican nuestra vida cristiana y descansan sobre el fundamento que es Cristo. Y tenemos como ejemplos la doctrina de la familia, por ejemplo, la doctrina sobre el matrimonio, la doctrina sobre la oración, sobre el testimonio cristiano, la doctrina sobre la moral y ética cristiana, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina sobre la mayordomía de los bienes. Son temas diversos que enseñamos, los estudiamos. Todo eso forman parte de las doctrinas no esenciales o no fundamentales. Si bien estas doctrinas no forman parte de lo que es la base o fundamento de nuestra fe, pero sí descansan sobre ellas. Por ejemplo, si una persona desconoce estas doctrinas, no se afecta su salvación, si ya tiene la doctrina básica o fundamento, su naturaleza de cristiano. Por ejemplo, si una persona se muere luego de haber entregado su vida a Cristo, de haber creído que es pecadora, que Cristo vino a morir por nosotros y que resucitó y está a la diestra del Padre, que es el plan resumido de salvación, se muere sin conocer eso. ¿Será salvo? Claro que es salvo, porque tiene la base, el fundamento, que es la doctrina de Cristo, ¿sí? Pero estas doctrinas están ahí ¿para qué? Para adornar la doctrina de Cristo. Es decir, contribuyen a nuestro buen testimonio, a nuestro crecimiento y madurez, santificación espiritual.
De la práctica de estas doctrinas daremos un día cuentas al Señor. Y dice así en 1 Corintios 3:11 acerca de esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero hay otra cosa aquí. Negarnos a aprenderlas o rechazarlas o contradecirlas, las doctrinas no fundamentales, es un indicativo de no haber nacido de nuevo. Es un indicativo de no haber sido santificado ni querer seguir siendo santificado. Es un síntoma de que alguien se ha desviado ya de la doctrina cristiana. Estas doctrinas son el blanco de Satanás para destruir el testimonio cristiano, la comunión de los creyentes y hacer ineficaz y estéril la obra de la iglesia en la tierra. Es importante enseñarlas estas doctrinas no fundamentales. Es importante defenderlas, porque de lo contrario, la iglesia se quedará débil, sin santidad, sin crecimiento, sin fortaleza. Tanto entonces las doctrinas fundamentales como las no fundamentales son importantes para lo que es el crecimiento y la expansión de la obra de Cristo. Tercer punto, las posiciones doctrinales o interpretativas vamos a encontrarnos también. Son posiciones sobre diferentes temas doctrinales. Pueden tener un buen y sólido respaldo bíblico o pueden ser pobres e incompletas en su fundamento y respaldo bíblico, pero no son necesariamente herejías. Y eso hay que diferenciarlo bien, hermano. Y veremos algunos ejemplos, como veremos la seguridad eterna de salvación. Algunos creen que una sola vez se nace de nuevo para nunca más volver a morir. Por tanto, la salvación que tenemos es segura y eterna en Cristo. Hay quienes piensan que la salvación peligra constantemente, ¿no? Hay un peligro de perder la salvación si es que el creyente se desvía o cae en el pecado. Son dos posiciones. No son herejías, son posiciones. Otra posición doctrinal acerca del Espíritu Santo. Hay quienes piensan y creen bíblicamente que la presencia del Espíritu Santo en el creyente es permanente hasta el fin. Hay otros que creen que la presencia del Espíritu Santo es temporal en el creyente. Está condicionada a la conducta del creyente. Si el creyente peca, el Espíritu Santo sale. Entonces son dos posiciones, quienes creen que es permanente, quienes creen que es temporal. Ambos tienen sus sustentos bíblicos. La permanencia y vigencia de los dones sobrenaturales, como los milagros, las profecías, las lenguas. Hay quienes dicen que eso ya terminó, ya cesó. Hay quienes dicen que esos dones son permanentes, son hasta que Cristo venga. Son dos posiciones doctrinales, ¿no? Hay también sobre el divorcio, sobre el tema, la doctrina de la familia, el divorcio. Hay quienes piensan que es posible el divorcio en una pareja cristiana. Hay quienes dicen que no, totalmente cero, no hay divorcio para nada. Se da cuenta, son posiciones doctrinales. El asunto aquí es tener un entendimiento correcto de estas enseñanzas. Necesitamos paciencia muchas veces, mejorar nuestro estudio sistemático de las Escrituras y así como pedir la iluminación del Espíritu Santo. No es necesario estar peleándonos, no es necesario estar señalándonos como herejes o como falsos cristianos por las posiciones teológicas. Tienen sus puntos de vista, tienen sus respectivos respaldos bíblicos, pero lo que pasa es que muchas veces no es completo. Falta más luz, más iluminación, más estudio. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Agustín de Hipona dijo lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, amor. Esto es un buen argumento que podemos tomar cuando tengamos que enfrentar situaciones de posiciones doctrinales o interpretativas, ¿sí? Analizar bien las cosas, escudriñarlo todo, discernir qué es una posición teológica de lo que es una herejía. Y a esto vamos ahora. ¿Qué es una herejía?
Una herejía es una enseñanza que ataca y contradice directamente el fundamento o corazón de nuestra fe. Por ejemplo, decir que la salvación no es solamente por fe, sino que también por obras de la ley, es una herejía. Decir que la Biblia no es la única fuente de revelación de Dios para la humanidad, también es una herejía. Otra herejía es negar a Jesucristo, su encarnación, negar su divinidad, negar la resurrección, negar la Trinidad, ¿sí? Y abrazar el unitarismo. Hay quienes dicen, no, solamente existe Jesús, no existe Padre ni Espíritu Santo. Hay quienes dicen, no, solo el Padre, no existe Jesucristo, ni tampoco es Dios el Espíritu Santo. Son los unitarios. Estos son herejías. Otra herejía, por ejemplo, predicar y aceptar la poligamia dentro de la iglesia. Esto es algo que contradice una enseñanza no fundamental, pero bastante clara dentro de la iglesia. O predicar y aceptar el matrimonio homosexual dentro de la iglesia. Es también una herejía. Y ahora, por último, las costumbres y tradiciones. También hay que diferenciar qué es una costumbre y tradición dentro de la iglesia. Bueno, estas son formas en cuanto al uso y costumbre, prácticas, y también tiene que ver con ética cristiana, muchas veces las costumbres y tradiciones. No forman parte muchas veces de la doctrina bíblica, pero sí tienen un peligro cuando estas costumbres y tradiciones en la iglesia se le da un valor como si fuesen doctrinas bíblicas, y muchas veces usando versículos y textos de manera forzada para respaldarlos. Por ejemplo, algunas costumbres y tradiciones que tenemos las iglesias cristianas evangélicas. Por ejemplo, el celebrar aniversarios. ¿Habla la Biblia de celebrar aniversarios? No, no los habla, pero es una bonita, hermosa costumbre que tenemos. La presentación de niños. ¿Hay alguna ordenanza de presentar niños en la iglesia? No, no lo hay, pero lo hacemos dentro de lo que es la práctica eclesiástica, como una costumbre, una tradición muy buena. También tenemos, por ejemplo, la forma de alabar, ¿no? La forma de adorar, alabar a Dios. Algunos lo hacen con el modo tradicional, con himnos tradicionales, con cánticos solemnes. Otros usan ritmos más modernos. Entonces, son formas diferentes. No son herejías, ni son parte de una doctrina bíblica, pero son la manera, la costumbre. El uso de ciertos instrumentos, ¿no? Algunos solamente usan órgano o guitarra, otros usan guitarra eléctrica, otros usan batería. A otros les parece mal, no les gusta usar la batería, la guitarra eléctrica, pero son costumbres, tradiciones, preferencias que de ninguna manera podemos verlo como si fueran herejías. Otra costumbre y tradición es el orden en el culto, la forma como celebrar sus cultos. Unos tienen de una manera, otros de otra. La forma como sentarse, cómo despedirse, cómo vestirse. Las costumbres y tradiciones varían con el tiempo y la cultura, pero una doctrina bíblica no se modifica con el tiempo ni la cultura, no es variable, se mantiene firme siempre. Luego de haber visto todos estos puntos, a manera que de conclusión podemos decir que debemos enriquecer nuestro método de estudio de la palabra de Dios. Debemos ser sistemáticos en el estudio y preparación de la palabra del Señor. Es decir, debemos hacerlo de manera ordenada, completa y sintetizada. Segunda conclusión, debemos estar dispuestos a renunciar a todo conocimiento errado o incompleto que hayamos tenido de las doctrinas bíblicas y abrazar la verdad bíblica. Tercera conclusión, es necesario ejercitarnos en diferenciar entre una doctrina fundamental y una doctrina no fundamental, entre una posición doctrinal y lo que es una tradición eclesiástica, y de lo que realmente es una herejía, reconocerlas y rechazarlas. En nuestro trato como Iglesia del Señor, compuesta por diferentes denominaciones cristianas, es necesario tener en cuenta en lo esencial o fundamental unidad, en lo no esencial libertad y en todo amor. Amén. Bien, mis amados hermanos amigos, hasta aquí hemos avanzado en este tema a manera de introducción, que es la doctrina bíblica. Dios los bendiga, muchas gracias y seguiremos más con estos temas doctrinales de la palabra del Señor. Muchas gracias.